Buenos días, colegas gastrocibernautas. Yo soy Raúl Aponte, neurogastroenterólogo, y en los próximos minutos vamos a abordar el tema de los trastornos motores del esófago. Los trastornos motores del esófago tienen tres expresiones clínicas sintomáticas muy definidas y muy conocidas por nosotros, como son la disfagia, el dolor torácico de origen no cardiogénico y la pirosis. Estos síntomas, como nos damos cuenta, son muy frecuentes en nuestra práctica diaria. El esófago ha sido protagonista en la primera década del siglo XXI de tres eventos muy importantes. El primero de ellos, el descubrimiento de una nueva enfermedad que permitió explicar una serie de pacientes con disfagia y estenosis. Esa es la esofagitis eosinofílica. El segundo de esos eventos a los cuales hago referencia es el POEM, o sea, la poder tratar endoscópicamente una miotomía endoscópica por la boca, gracias a los estudios del doctor Inouye. Y el tercero, quizás es el que en este momento nos llama más la atención, es que aparecieron una serie de nuevas herramientas diagnósticas que nos han permitido conocer más los intríngulis del movimiento del esófago y, por supuesto, de definir los trastornos motores. Me refiero a la medición de presión y peristaltismo esofágico por alta resolución, la impedancia multicanal, que nos ha permitido definir los reflujos ácidos y los no ácidos especialmente, los débilmente ácidos cuando el pH está entre 4 y 7 y los definitivamente ácidos o alcalinos cuando el pH está por encima de 7. Y finalmente la impedancia planimétrica, que es a través de la sonda de EndoFrit, que permite la medición simultánea de presión y distensibilidad del complejo de unión gastroesofágica. Entonces, con la referencia de Séneca, que lo que quiere decir es que aprendemos mejor mientras enseñamos, vamos a revisar entonces las intríngulis de los trastornos motores. Para eso, por supuesto, tenemos que irnos un poco a la fisiología y nos encontramos que ver que el esófago es un tubo de aproximadamente 22 centímetros que tiene referencias anatómicas con la tráquea, con el corazón, con los pulmones, con el mediastino, con el diafragma, y cuya función más importante es transportar el elemento deglutivo desde la faringe hacia el estómago. Él, además de eso, debe prevenir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y hacia las vías aéreas. La actividad motora del esófago se da por una serie de interacciones neuromusculares complejas en tres sitios específicos, como son unos tejidos especializados que corresponden al esfínter esofágico superior, al esfínter esofágico inferior, la musculatura estriada, que está en el tercio superior del esófago, y la musculatura lisa, que está en los 2 tercios inferiores. El esfínter esofágico inferior y la musculatura lisa del tercio inferior está modulada por fibras excitatorias y fibras inhibitorias, pues que la vemos aquí. Las fibras inhibitorias son neuronas vagales preganglionares y neuronas mientéricas postganglionares que liberan óxido nítrico y péptido vasointestinal, que modula la contractilidad del cuerpo y relaja el esfínter esofágico inferior. En cambio, las fibras excitatorias son neuronas vagales pre- y postganglionares que liberan acetilcolina y sustancia P y que modulan igualmente la presión del esfínter y la peristalsis. La característica más importante del esófago y la que nosotros nos interesa son tres características. Que debe existir continuidad de la peristalsis, que va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, continuidad, gradiente de presión, y ese gradiente de presión va a permitir relajar el esfínter esofágico inferior. Cuando nosotros hacemos una manometría, ya sea convencional o ya sea por alta resolución,
estamos midiendo estas tres cosas: la continuidad de la onda peristáltica, que va en sentido aboral caudal, el gradiente de presión, que va de menos a más, y la relajación del esfínter. Esto lo podemos ver en esta lámina por una manometría de alta resolución, donde nos encontramos una zona de alta presión hacia arriba, que es el esfínter superior, una zona de alta presión hacia abajo, que es el esfínter inferior, los haces del diafragma, y vemos cómo viene la continuidad, gradiente de presión y relajación del esfínter. Esta lámina posteriormente la vamos a explicar un poco mejor. Sin embargo, este concepto nosotros se lo debemos al doctor Mittal de la Universidad de La Joya en California, que en el año 2001 publica este trabajo, que es un resumen de toda su investigación a lo largo de 25 años en ese momento, donde a través de una sonda de ultrasonido de baja frecuencia y a través de manometría y estudios de radiología, entonces él logra determinar que los 2/3 inferiores del músculo liso están compuestos por dos capas musculares: la fibra circular interna y la fibra longitudinal externa, y que esas dos capas deben contraerse en perfecta sincronía. Entonces, esta sería la secuencia del trago. Lo primero, cuando uno traga, que hay un acortamiento distal del músculo longitudinal, es decir, hay una retracción hacia arriba, el sentido gastroesofágico de la unión esofagogástrica, y es decir, es como una hernia hiatal fisiológica. Eso estimula el vago, que produce a su vez contracción del músculo circular. Entonces, lo vemos en la lámina, aquí en este GIF, como al venir el trago hay el acortamiento del músculo longitudinal, pero inmediatamente el músculo circular produce el colapso, y esa es la forma en que se produce la peristalsis. Entonces debe haber un incremento coordinado y simultáneo de la presión y el espesor de la pared, lo cual va a garantizar la homeostasis. Las fibras musculares del músculo circular son las responsables de la presión. Cuando hacemos un estudio de manometría, entonces lo que estamos nosotros evaluando son las fibras circulares, la contracción del músculo circular. En cambio, cuando aumentamos el espesor, es lo que vemos en la contracción del músculo longitudinal. Y esto nos lleva a este enunciado, que es muy importante porque es la base para hacer las pruebas de estimulación. Obviamente, a mayor volumen del bolo, a consistencia distinta del bolo, la distensión y la fuerza de la contracción, es decir, la actividad del músculo longitudinal y del músculo circular, son completamente mayores. No es lo mismo que traguemos agua, que traguemos una sustancia viscosa como jugo, como compota, que comamos papilla o que comamos carne. A mayor volumen del bolo debe haber mayor distensión y mayor fuerza de la contracción, mayor actividad del músculo longitudinal y del músculo circular. Hace un par de años, en nuestro grupo, basado en estos trabajos del doctor Mittal, tratamos de sacar un pequeño algoritmo de lo que significaba todos los problemas, trastornos motores del esófago, incluyendo, por supuesto, también la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son todos los hechos fisiopatológicos que se conjugan para que el paciente presente disfagia, pirosis o dolor torácico no cardíaco? El primero, y siguiendo el doctor Mittal, es que debe haber una sincronía perfecta entre el músculo longitudinal y el músculo circular. Debe evaluar la geometría del complejo de unión gastroesofágico, porque no hablamos del esfínter esofágico inferior, sino del complejo de unión, que tiene que ver con el esfínter propiamente dicho, pero también con el haz de His,
con las fibras en cincha y en broche, con el ligamento frenoesofágico. Y por eso que ya no se habla del esfínter esofágico inferior, no se habla de la incompetencia del esfínter, sino se habla de la incompetencia del complejo de unión. Y si a esto le agregamos un defecto anatómico como es la hernia hiatal, entonces aquí hay un elemento importante. Igualmente, la distensibilidad de la unión esófago-gástrica, el clearance, que no es otra cosa que la actividad del músculo circular, la integridad de la mucosa del esófago, que no está acostumbrada a recibir el contenido gástrico, sea ácido o no ácido, la sensibilidad tanto central, visceral, el fenómeno de hipervigilancia, factores genéticos y factores externos, enfermedades inmunológicas que disminuyen el clearing químico, que es la saliva, como la serostomía, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, la presencia y en este caso la ausencia de los reflejos esófago-oculares y cruroesofágicos, la obesidad y por supuesto todo esto mediado por vía vagal. Entonces estos son todos los elementos, o casi todos los elementos que juegan en que aparezcan la sintomatología, tanto en la enfermedad de reflujo, en mayor grado algunos que otros, como en los trastornos motores. Los trastornos motores en el siglo pasado sí se clasificaban en trastornos motores mayores y menores, trastornos motores primarios o secundarios. El doctor Kastel, que es el responsable de la primera clasificación del siglo pasado, y el doctor Spiller, publicaron en la revista inglesa de gastroenterología en el 2001 un avance de lo que sería pues, la clasificación para ese momento. Entonces, se clasificaban en trastornos motores primarios, que eran hipercontráctiles. En ese momento hablábamos del esófago en cascanueces. Hipocontráctiles, que el ejemplo más claro era la acalasia, donde había ausencia de peristalsis, había acontractilidad. Los trastornos motores secundarios a la enfermedad de reflujo, a la esclerodermia, al síndrome de Sjögren, y trastornos que no podían incluirse ni entre los primarios ni los secundarios, que eran los trastornos motores inespecíficos. Sin embargo, por el avance y por el desarrollo de la impedancia planimétrica, de la manometría de alta resolución y por la pechiometría e impedancia multicanal en 24 horas, 14 años más tarde, el grupo de HRM Organización, liderado por el doctor Carilas de Chicago, el doctor Braden de Holanda y el doctor Fox de Inglaterra, publicaron en el 2015 la clasificación de Chicago, de los trastornos motores de Chicago, la versión 3.0, porque 3 años antes habían ellos publicado la versión 2.0. ¿En qué se basa esta nueva clasificación? Entonces los clasifican en trastornos motores mayores y trastornos motores menores. Los trastornos motores mayores, el trastorno motor mayor por excelencia es la acalasia, donde hay aperistalsis y ausencia de relajación. El segundo es la obstrucción del complejo de unión gastroesofágico, obstrucción funcional del complejo de unión. Y aquí está los que corresponden al esófago hipercontráctil, como son el espasmo esofágico distal, que anteriormente se llamaba espasmo esofágico difuso, y el esófago de Jack Hammer, que antes se llamaba esófago en cascanueces. Y los trastornos motores menores son la peristalsis inefectiva y la peristalsis fragmentada, que forman parte de ese complejo de trastornos motores que se encuentran en la enfermedad de reflujo. Eso, como les digo, fue basado pues, en los estudios de manometría de alta resolución y de la impedancia y manometría conjugados al mismo tiempo. Entonces, veamos un poco, este es un pequeño video, psicografía, un video, donde podemos ver entonces cómo es la representación del esófago a través de una manometría de alta resolución.
De la misma manera, como ya señalamos en unas láminas anteriores, tenemos una zona de alta presión, que es el esfínter esofágico superior, una zona de alta presión abajo, que es el esfínter esofágico inferior. Esto que vemos aquí son los haces del diafragma, que junto pues, con el esfínter esofágico forman parte del complejo de unión. Zona de transición, que es la unión entre el músculo liso y músculo estriado, y aquí tenemos en los 2/3 inferiores la contracción o la peristalsis del cuerpo esofágico, que es lo que mide básicamente un estudio de manometría de alta resolución. Y nos permite ver, fíjense, continuidad, va de arriba abajo la onda, gradiente de presión y relajación del esfínter. ¿Cómo se explica el gradiente de presión? Aquí tenemos unas imágenes cómo hacíamos el estudio de la manometría convencional por ondas, que cuando estaban hacia arriba eran ondas positivas y era una presión positiva, y al estar hacia abajo eran ondas negativas y la presión era negativa. Eso pues fue sustituido por mapas de color en donde hay una representación gráfica de los datos donde los valores individuales son representados por colores establecidos. Internacionalmente, entonces se estableció que el color azul era una presión muy baja de 0, luego el color verde iba subiendo, el color amarillo mayor, el color naranja mayor, hasta llegar a un rojo intenso o vino tinto en el cual la presión era muy alta. Entonces, esa representación de color la vemos aquí. Fíjense que entonces que el azul era bajo hasta llegar a una presión elevada y va aumentando el color. Y esto lo expresamos aquí. Entonces, vemos el gradiente de presión, o sea que tenemos en la zona de transición y hacia la parte superior, todavía al comienzo del músculo liso, lo vemos en amarillo y en verde y vemos cómo va bajando y aumentando la presión. De la misma manera, internacionalmente, esto, y simplemente por razones de comodidad, la parte superior del cuerpo esofágico, de la contracción del músculo liso, se llama S1 o segmento 1. La parte final, muy cercano al esfínter, se llama S3 o segmento 3. Y la fase intermedia se llama S2 o segmento 2. Y aquí vemos como por manometría convencional, vemos la contracción de la faringe, la zona de transición, y aquí la medición del cuerpo esofágico, fíjense como las ondas van de menor a menor, y son ondas continuas que se van desplazando de derecha a izquierda hasta producir la relajación del esfínter. Continuidad, gradiente de presión y relajación del esfínter, y su representación por alta resolución. Ahora bien, ese problema o esas medidas de continuidad, gradiente de presión y relajación del esfínter se pueden cuantificar, se pueden medir o son simplemente, como hemos visto, de manera subjetiva se van a interpretar. Entonces, o ellas tienen una cuantificación, una medida. Entonces, la parte del vigor de la contracción, que es el gradiente de presión, pues se mide a través de un elemento que es el índice de contracción distal, pero la continuidad que se va a expresar en segundo se mide por la latencia distal, cuando la latencia distal debe ser mayor de 4,5 segundos. Cuando la latencia distal es menor de 4,5 segundos, aparecen ondas fragmentadas, es decir, se rompió la continuidad de la peristalsis. Eso tiene un valor para ser interpretado posteriormente en la clasificación de los trastornos motores. Entonces, si esa fragmentación es pequeña o esa fragmentación es mayor de 5 centímetros, pues tendrá un valor diferente. Entonces, peristalsis fragmentada, la medida de la continuidad por la latencia distal, y puede haber peristalsis fragmentada y saltos peristálticos grandes. La medida del gradiente de presión se hace a través del índice de contracción distal, cuyo valor se expresa en milímetros de mercurio por centímetro por segundo, porque
el esófago, la parte que evaluamos es de aproximadamente 22 centímetros y el tiempo de tránsito del bolo alimentario hasta el estómago es de 7 a 10 segundos. Entonces vamos a medir la presión que hace el gradiente de presión por centímetro, de centímetro a centímetro por segundo en esos 7 a 10 segundos. Y el valor mínimo que necesita tener ese índice de contracción es de 450 milímetros de mercurio hasta 8000. Es decir, todo aquello que esté por debajo de 450 significa que hay hipocontractilidad, y todo aquello que esté por encima de 8000 hay hipercontractilidad, y ahí caemos en el esófago de Jack Hammer, llamado anteriormente esófago en cascanueces. El último valor es el de la relajación del esfínter, que se evalúa a través de esta aplicación, que es lo que se llama la presión de relajación integrada, y debe ser menos de 15. ¿Qué significa? Que debe coincidir la relajación del esfínter esofágico inferior junto con la relajación del diafragma. Porque si se relaja el esfínter esofágico pero permanece contraído el diafragma durante la deglución, es una presión falsa. Cuando coinciden la relajación del esfínter con la relajación del diafragma, es la verdadera relajación y debe ser menor de 15 milímetros de mercurio. Afortunadamente, los software de los estudios de manometría lo hacen automáticamente. Entonces, la clasificación de Chicago está aquí. El patrón, el vigor de la contracción, hablamos entonces del gradiente de presión, es normal cuando el índice de contracción distal está mayor de 450 milímetros de mercurio por centímetro por segundo y menor de 8000. Es hipercontráctil cuando el índice de contracción es mayor de 8000. Es inefectivo cuando que puede expresarse como peristalsis fallida o peristalsis débil. La peristalsis débil es cuando el índice de contracción es mayor de 100 pero menor de 450, y es fallida cuando definitivamente el índice de contracción es menor de 100. Esto aún va en proporción con la severidad y el grado del trastorno motor. A más severo, la contracción debe ser fallida. Es decir, un índice de contracción menor de 100 es peor que un índice de contracción menor de 450, pero que tenga 200, 250. Y el patrón de la contracción, como les decía, está la latencia distal, que debe ser, es prematura cuando es menor de 4 segundos, es fragmentada cuando hay salto peristáltico, y cuando la latencia distal es mayor de 4 segundos y es continua, entonces una peristalsis intacta. Estos son los valores, y sobre estos valores es que se han definido las nuevas clasificaciones, y es más fácil y de manera más objetiva poder evaluar y definir y clasificar y tratar entonces los problemas de trastornos motores de esófago. Bueno, vamos entonces a hacer un rápido repaso sobre cada uno de estos. Hablemos pues de la calasia. La calasia, como vemos en esta lámina, nosotros sabemos que la calasia endoscópicamente se puede evaluar cuando hay dilatación de la luz, retención de líquidos, contracciones anormales del cuerpo esofágico y estenosis de la unión esofágico-gástrica, que es lo que conocemos como la roseta. Sin embargo, quiero hacerles referencia a un trabajo publicado pues, en el 2015 y publicado por el grupo del doctor Inoue, que como señalamos anteriormente es responsable del POEM, y es lo que se llama el patrón estriado. Fíjense cómo vemos el patrón estriado. Esto con luz blanca y esto es con el colorante, o azul de metileno o índigo carmín. El trabajo que se hizo durante cierto tiempo
Incluyó 56 pacientes con acalasia y 60 pacientes sin acalasia y se evaluó por 10 años. El patrón estriado, este patrón estriado estuvo presente en el 80% de los pacientes con acalasia, en ninguno de los pacientes que no tenía la enfermedad y en el 15% de pacientes que fueron evaluados a lo largo de 15 años y a 10 años desarrollaron la acalasia y detenían el patrón de manera precoz. Tenía una sensibilidad muy alta del 84% y una especificidad del 100%. Y la ventaja de esto es que es un trabajo que no necesita experticia por el investigador, por el endoscopista, es fácil de hacer, no hace falta tener un endoscopio con magnificación ni con cromatografía computarizada, se puede hacer con un endoscopio de luz blanca y simplemente instilar el colorante. Entonces es importante porque nos puede ayudar a establecer el diagnóstico precoz. Este mismo grupo posteriormente presenta una nueva investigación en el cual aquí vemos la roseta, pero utilizando el capuchón que siempre es objeto, pues, lo usamos para los procedimientos terapéuticos. Fíjense lo que sucede. Sobre la roseta, entonces se ve congestión dentro del capuchón, isquemia alrededor y el patrón vascular en empalizado. Entonces vale la pena, pues, tener presente estos dos trabajos en los próximos pacientes que sospechemos. Esto no es sino la radiología que nosotros estamos acostumbrados a ver en el esófago sigmoideo con abundante resto de comida y con terminación en pico de pájaro. Pero estas láminas que están al lado derecho, que no tienen un esófago sigmoideo, que no tienen restos de alimento bien establecidos, también corresponden a casos de acalasia. Entonces, eso y los trabajos con alta resolución, especialmente los del grupo del doctor Carilas y Pandolfino en Chicago, hicieron determinar que existían 3 patrones de acalasia y 3 fenotipos y 3 genotipos expresados en 3 fenotipos. Pero antes de hablar de eso, quisiera referirme al trabajo del doctor Costi, publicado ya hace 20 años, que es la evaluación por el tiempo de tránsito varitado. Entonces, evidentemente, aquí hay un paciente con esófago sigmoideo y una acalasia, pero si nosotros damos 100 cc de bario en posición de pie, en oblicuo izquierda anterior, y hacemos solamente 3 exposiciones, a los 2 minutos tiene que vaciarse el 50% del bario y a los 5 minutos el 100%. Entonces, esto sirve tanto para hacer diagnóstico radiológico antes de la endoscopia o también para evaluar posteriormente el resultado tanto de la dilatación o de la cirugía. Es decir, esto puede ser un predictor de recurrencia. El doctor Michael Baez de la Universidad de Vanderbilt demostró que en pacientes sin síntomas, después de un tratamiento endoscópico o laparoscópico, el tiempo de tránsito varitado fue un predictor de recurrencia de síntomas en 1 año. Entonces, cuando los cirujanos operan un paciente, cuando nosotros lo dilatamos, no es necesario repetir el estudio de manometría, porque nosotros no tratamos la enfermedad. Lo que nosotros hacemos es poner al paciente a tragar. Pero sí hay que hacer un estudio de tiempo de tránsito varitado. Entonces, la acalasia, de acuerdo a Chicago, hay 3 patrones. En la acalasia clásica, llamada también acalasia tipo A, donde vemos al esófago sigmoideo, donde la representación es que hay los factores, los neurotransmisores inhibitorios, que son el óxido nítrico, están en muy poca cantidad y por eso pues, no hay relajación. La presión del esfínter medido por la presión de relajación integral es mayor de 15 y hay peristalsis. Así se ve radiológicamente
endoscópicamente lo vemos lleno de comida y con la presencia de la roseta, pero así se ve manométricamente completamente en azul, donde hay aperistalsis, donde vemos el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y ausencia completa de relajación del esfínter. La tipo 2, fíjense que ya la relación entre la acetilcolina y el óxido nítrico es un poco mejor. No nos encontramos en presencia de un esófago sigmoideo. No hay relajación, pero hay una presurización panesofágica. Aquí todavía hay algunas fibras, todavía hay algo de peristalsis, pero no hay gradiente de presión ni hay continuidad, sino que el esófago se contrae como un todo. Por eso se llama presurización, presuriza panesofágicamente tratando de empujar el alimento. Esta es. Y finalmente tenemos la tipo 3, donde lo que hay es un espasmo distal, y fíjense cómo es la relación entre el óxido nítrico y la acetilcolina y cómo vemos la presencia radiológicamente de los espasmos. Entonces hay 3, tipo A, clásica, la tipo 2, que es la con relajación, con presurización, y la tipo 3, que es la calasia con espasmo. Pero, ¿cuál es la importancia de esta clasificación? Es netamente académica. Realmente no, porque el doctor Pandolfino demostró que los pacientes con acalasia tipo 2 son excelentes para responder a la dilatación y, por supuesto, también para responder a una miotomía de Heller laparoscópica. Pero un paciente con acalasia tipo 3 no va a responder nunca a una manometría, a una dilatación endoscópica, y debe ir a la cirugía. Y el paciente con una acalasia tipo 1 igualmente, pues, aunque si bien responde a la dilatación, su resultado no es igual y debe de proponerse la cirugía, la fundoplicatura. La miotomía de Heller con una fundoplicatura de Dor para evitar el reflujo. Hace un par de años, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades del Esófago publicó estas guías, luego de un consenso por medicina basada en evidencia, donde los especialistas establecieron que la manometría de alta resolución es la prueba diagnóstica de elección en un 94,2%, que la definición del fenotipo por la clasificación de Chicago debe hacerse con un porcentaje de aceptación del 90,4%, la utilidad del tiempo de tránsito varitado para la evaluación posterior del tratamiento en un 90%, y el uso de la endoscopia en el diagnóstico diferencial, porque si bien es cierto que el síntoma clásico de la acalasia es la disfagia, el dolor torácico y la regurgitación, eso también lo podemos expresar, o se puede expresar con otras patologías como la candidiasis, como la esofagitis eosinofílica. Entonces, hacer la endoscopia para hacer el diagnóstico diferencial tuvo un porcentaje de aceptación de 88%. Y hay una progresión del daño del plexo meentérico. Es decir, que una acalasia tipo 2 puede terminar en una acalasia tipo 1 por agotamiento del daño del plexo meentérico y por agotamiento del neurotransmisor del óxido nítrico, y igualmente convertirse en una acalasia tipo 3. Veamos rápidamente los ejemplos claros de lo que es la obstrucción. Vista ya la acalasia, pasemos al segundo trastorno motor mayor, que es la obstrucción funcional. Esta que estoy señalando, vemos continuidad, gradiente de presión, pero aquí la relajación del esfínter no se produce y el color es intenso, es decir, que hay muchísima presión. Lo mismo sucede en este lado y lo mismo sucede aquí. Esto corresponde a una fundoplicatura de Nixon que quedó muy apretada y el paciente tiene disfagia porque el esfínter no relaja. Afortunadamente, pues, sabemos que con la dilatación esto se corrige. Esto corresponde a un caso de estenosis péptica, pero también puede ser una estenosis tumoral, donde existe la obstrucción funcional porque no hay paso del contenido ni relajación del esfínter, y esto es
por un paciente nuestro que consultó por disfagia y se descartó, se había descartado todo y encontramos que esto, y finalmente resultó ser una esofagitis eosinofílica. Esta es una de las manifestaciones de la concentricidad en la esofagitis eosinofílica y que tenemos que tener presente. Aquí, otra es, basados en la carta de color, nos damos cuenta que aquí es morado intenso. Es decir, en el segmento 2 y segmento 3 vemos un color morado intenso y el paciente tiene dolor torácico. Esto corresponde al espasmo esofágico distal. Este es otro paciente donde hay espasmo esofágico distal. Cuando hacemos los estudios de manometría y cuando evaluamos a los pacientes por sospecha de trastornos motores, lo más importante realmente es el interrogatorio del paciente. Él nos va a decir y nos va a orientar a qué buscar y qué pruebas hacer de estimulación para buscar por manometría cuál es el diagnóstico. A veces la manometría convencionalmente se hace acostado y se dan 10 tragos de 5 cc, pero de acuerdo a la clínica del paciente y a lo que él nos manifiesta, buscamos pruebas de estimulación y lo hacemos con mayor cantidad, con mayor volumen de líquido, con presencia de sólido, o hacerlo sentado o con maniobras de Valsalva hasta que aparezca la causa de su problema. Esto, fíjense que igualmente es total, y aquí el índice de contracción de este paciente es de 13.800. Entonces esto es un esófago de Jack Hammer. Se ha considerado algunas publicaciones recientes que el Jack Hammer es una etapa precoz previa a la producción de acalasia tipo 3. Fíjense cómo se ve en este otro caso, como hay un esófago completamente hipercontráctil con un índice de contracción distal mucho mayor a 8.000. Entonces, esófago de Jack Hammer, espasmo esofágico distal y primero acalasia. Eso es lo que hemos visto. En los trastornos, vamos a ver entonces lo contrario, la aperistalsis. Este paciente está tragando solamente por el esfínter esofágico inferior. De esta manera, esto corresponde a una esclerodermia donde el problema inmunológico de la musculatura lisa no lo deja, y este es un paciente que tiene una peristalsis débil menor de 100, correspondiendo a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los saltos peristálticos, donde se pierde la continuidad, y para que un salto peristáltico sea considerado patológico debe ser mayor de 5 centímetros. Aquí tenemos uno. Lo vemos con muchísima frecuencia en los casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. En el año 2018, los especialistas más importantes mundiales publicaron el consenso de León, que fue sobre el diagnóstico moderno por pruebas funcionales de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo, la peristalsis, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico puede tener 4 características. Ser intacta en un 10-15%, fragmentada, inefectiva o ausente. Recuérdense que inefectiva puede ser débil o fallida. Ausente es ausencia completamente de peristalsis, y fragmentada es cuando existe la latencia distal menor de 4,5 y existen los saltos peristálticos. Pero lo que también nos dice este consenso de Lyon es que existe una relación directa entre la disfunción de la peristalsis a mayor severidad del daño peristáltico, está relacionada con la exposición del ácido, es decir, con el tiempo de exposición al ácido, con los síntomas y con los fenotipos. Debemos recordar que luego de los trabajos del Dr. Fass en el 2002, ya no existe la enfermedad no erosiva que puede evolucionar a enfermedad erosiva, y la enfermedad erosiva que puede a su vez evolucionar a esófago de Barrett, sino que eso es un genotipo
que se expresa en esos tres fenotipos: enfermedad no erosiva, enfermedad erosiva y esófago de Barrett. Y que, como él muy bien lo señala en su conferencia, el que nace para no erosivo será no erosivo, el que nace para erosivo será erosivo y el que nace para Barrett será Barrett. Pero existe una relación de la disfunción peristáltica y la exposición al ácido y al contenido gástrico, no solamente al ácido. Y para terminar, hacer referencia a una investigación que hicimos ya hace unos años, que presentamos inicialmente en el Congreso Venezolano de Gastroenterología y luego en el Congreso Panamericano, donde estudiamos 374 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica con una circunferencia abdominal promedio de 122, con un índice de masa promedio de 43 kilogramos por metro cuadrado. La presión del esfínter en ese momento se medía, era de 15. El 60% tenían daños de la peristalsis del cuerpo esofágico, casi el 80% tenían hernia hiatal. Enfermedad erosiva tenía más de la tercera parte de los pacientes, 4,5 esófagos de Barrett, y nos dimos cuenta que a mayor índice de masa, la presión del esfínter era menor y las alteraciones del cuerpo esofágico eran mayor y aparecían ondas simultáneas. Eso lo llamamos obesófago y lo propusimos al grupo mundial de manometría de alta resolución para considerar entonces que el obesófago sea considerado dentro de los trastornos menores. Esto es una onda simultánea que, si bien es cierto, tiene gradiente y tiene continuidad, pero el gradiente, en vez de ser picudo, puntiagudo, convencional, o en la alta resolución presentarse con color, es ancho, ¿no? Entonces es una onda simultánea. La presencia de más de 20% de los tragos con onda simultánea establece, y de los otros datos que referimos ahorita, establece el diagnóstico, pues, de obesófago. Y lo que comentábamos, pues, escribimos y no hemos todavía recibido respuesta de considerar que el obesófago sea considerado de los trastornos motores menores. Con este repaso, pues, creemos que hemos hecho un abordaje lo más resumido y lo más, a su vez, completo posible, y los invitamos, pues, a que revisen por las redes sociales y por internet lo que hemos publicado sobre la enfermedad de reflujo gastroesofágico